Buenos días chicos, bienvenidos sean hoy a la clase del 4 de marzo del año 2021. Vamos a proceder a iniciar la clase después de todo esto, siendo las 11:15 de la mañana, ¿listo? Vamos a compartir mi pantalla y en ella ustedes pueden ver la presentación titulada Estados de oxidación y nomenclatura química. Esta parte requiero que la tengamos muy clara porque en base a ella, cuando entremos a química orgánica, vamos a tener que asignar estados de oxidación de moléculas orgánicas, ¿listo? Pero es lo mismo. Simplemente necesitamos recordar las reglas que vamos a ver aquí para poder establecer si una sustancia se va a oxidar o se va a reducir. Y la nomenclatura química también necesito que la tengan principalmente activa los pertenecientes al ciclo 5, porque muy comúnmente y muchas veces en el INSES aparecen nombres de sustancias químicas y necesito que las aprendamos a determinar para que ustedes puedan o no y en su prueba universitaria puedan aplicarla, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es un estado de oxidación, Valentina? Aquí está. Son números de oxidación que representan la carga aparente que tiene un átomo cuando se combinan con otros para formar una molécula. Traducción para todos. Por eso se da en la tabla periódica. Nosotros antes veíamos el enlace, veíamos la estructura aquí, configuración, la estructura y decíamos, bueno, en la última capa tiene 7, por tanto, posiblemente él tiende a recibir 1 para completar 8, ¿cierto? Eso era lo que nosotros decíamos. Ahora resulta que ya la tabla periódica nos va a dar la información, nos va a decir, ese elemento que usted cree que recibe 1, efectivamente lo recibe, pero resulta que con algunas otras moléculas en algunos otros estados, él tiende a donar 7. ¿Recuerdan que una opción que era o gano 1 para completar los 8 o pierdo 7? Hay opciones, hay compuestos en los cuales él puede perder esos 7, ¿listo? Entonces, vamos a ver cómo ocurre. Hay unas reglas para los estados de oxidación que se van a asignar, ¿listo? Se conocen normalmente como números de oxidación y los encuentro en la tabla periódica, ¿listo? Como veíamos ahorita, por ejemplo, los voy a llevar en tabla periódica y la tabla periódica dinámica. Ustedes ponen así tabla periódica dinámica y la primera que le aparece es esta. A mí me encanta esta versión porque es muy completa. Usted simplemente va sobre cualquiera de ellos, dice el yodo, ¿listo? Y aquí le aparece como tal. Usted clique aquí y le permite de una vez acceder a la base de datos más completa que tenemos de información, Wikipedia. Bajamos acá, tenemos cómo se presenta el vapor de yodo, tal cosa, pero acá llegamos a este estado de oxidación y miren que él me dice tiene -1, que es el natural en el cual el yodo tiende a ganar un electrón y cargarse negativamente. Pero me aparecen otros 4, me está diciendo él puede actuar como 1, 3, 5 y 7. Solo me dan los números, pero esos serían los números de oxidación, pero los estados que son, el estado es +1, +3, +5 y +7. ¿Qué quiere decir eso? Ya físicamente, o sea, es la realidad del átomo. El +1 quiere decir que por alguna razón el yodo decidió, en lugar de recibir un electrón, entregar 1. O sea que queda con 6. En algún compuesto decidió hacer eso. En otro compuesto se encontró con alguien y decidió entregar +3 electrones. Entrega 3 electrones, por tanto que ha cargado +3. En otro entrega 5, queda +5. Y en el último de ellos, que es el 7, que es el más fácil de ver, decide botar todos los electrones que tiene, le doy tanta energía que él entrega los 7 electrones de la última capa, cargándose con +7, ¿listo? Entonces, estos de aquí, cuando ustedes los vean sin carga, van a ser los números de oxidación. Cuando ya tienen carga, hacen referencia a un estado como tal, ¿listo? Y con base en esos estados tenemos unas reglas de asignación. Las reglas son fáciles, rápidas y sencillas. La primera de ellas es la suma algebraica de los números de oxidación del compuesto siempre tiene que dar 0 si el compuesto es neutro. ¿Listo? Es una regla que vamos a ver. Ahorita la desarrollamos. La B dice lo siguiente, Luis. El número de oxidación de hidrógeno siempre va a ser 1, excepto en los hidruros metálicos, pero ya vamos para allá. No se me estresen. ¿Listo? B. El número de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2. Siempre, ¿listo? Excepto en los peróxidos donde es -1, pero siempre es -2. Y el número de oxidación de los metales
siempre va a ser positivo, ¿listo? Los metales siempre tienden a dar electrones. Vamos a ver eso aquí. Listo, vamos a, perdón, aquí voy a sacar otra diapositiva, así la tengo blanca. Listo, esta diapositiva vamos a construir y vamos a explicar esas reglas. Primero, ¿qué molécula le gusta a ustedes? ¿Qué molécula consumen normalmente? Fácil, Luis tiene toda la razón, agua. Bien, gracias Luis. Entonces, don Luis, molécula de agua. El agua está compuesta por H2O. Usted va a asignar los estados de oxidación, ¿listo? Siempre parta por la primera regla. La suma de los estados le debe dar cero. Entonces, si la molécula no tiene ninguna carga, si usted no ve que diga H2O más o H2O menos, nada que tenga carga acá arribita, ¿listo? Perdón chicos, denme un momento. Que recordar que eso no iría, como H tiene arriba 1 y están 2, sería 2 por 1, 2 más 2, y el O lleva menos 2 igual a 0. Exactamente, pero ahí estamos verificando. ¿Ya volvió la pantalla? Sí. Listo. Me informan cuando la pantalla se desconecte, ¿listo? ¿Están viendo la presentación? Ahí. Ahí. ¿Sí verán? Vale, pero ¿por qué están...? Permítame un momento, voy a hacer algo. ¿Ahí? Sí. Bien, bien, gracias. ¿Ahí sí? Ay, gracias a Dios, listo. Entonces, ¿qué vamos a aprender aquí nosotros? Vamos a aprender lo que dijo Luis. Siempre vamos a tomar en cuenta que la molécula tiene que ser neutra, ¿cierto, Valentina? Entonces siempre va a ser igual a 0, a menos que, como dijo Luis, efectivamente le salga con algo como esto. SO4, 2 menos. Cuando veamos esto acá arriba, ya indica que la suma algebraica no me debe dar 0, porque es una molécula cargada. Me debe dar este valor que está acá arriba. Ya vamos a hacer un ejercicio de eso. Entonces, como dijo Luis, empecemos con el agua. Explíquenos, don Luis, cómo lo hizo. Pues ya saben que el número de, bueno, el estado de oxidación del hidrógeno es Más 1. Más 1. Y Listo. el del oxígeno es menos 2. Entonces, como H tiene 2, entonces se multiplica por 1 a 2, baja positivo. Y como el oxígeno tiene menos 2, menos 2 igual a 0. Si le entendieron, vamos a desarrollarla. Valentina también ya entendió, entonces en su casita es simple. El más 1 hace referencia solo a un átomo de hidrógeno, ¿listo? Y por tanto, vamos a asumir que no conozco el oxígeno, solo conozco la primera regla. La primera regla dice, el hidrógeno siempre va a ser cargado positivo. ¿Y por qué razón el hidrógeno siempre va a ser cargado positivo? Porque el hidrógeno solo tiene un electrón que perder. ¿Listo? Entonces, por eso siempre, la única forma que él puede funcionar es entregando ese electrón. Nosotros ya sabemos que forma un enlace covalente donde los comparte, ¿listo? Pero recordemos que aún compartiéndolo, el hidrógeno no tiene tanta fuerza y comúnmente ese electrón está más del otro lado, o sea que el hidrógeno queda parcialmente positivo. Y solo puede quedar parcialmente positivo en una carga, o sea que no hay de otra. Hidrógeno siempre va a quedar más 1, ¿listo? Pues ya sabiendo eso, yo lo coloco en el agua, más 1. Ahora sí, más 1 es para un solo átomo de hidrógeno. Como hay 2 en el sistema, multiplico 1 por 2 átomos que hay, es decir, tengo 2 esferitas, ¿cierto? Esta esfera sería H más, entonces esta otra esfera sería H más. Más de aquí, más de acá serían, listo, que es lo mismo que estoy multiplicándolo aquí. Más 1 por 2, más 2. Ahora sí, ¿cuál es el único número que restado a más 2 me da 0? Exactamente, menos 2. Este valor de aquí va a ser mi valor incógnito, el que voy a buscar, que tiene acá. Entonces verificamos que el oxígeno efectivamente funciona con menos 2. Hagámoslo en otra molécula. Voy para acá, pero voy al H2SO4.
¿Listo? Rápidamente, Valentina, ¿hidrógeno con qué carga trabaja? Con 2. ¿Con más? Siempre te lo tienes que aprender así. El hidrógeno solo puede perder un electrón, por tanto, siempre más 1. Ya demostramos que el oxígeno tiene carga de oxígeno. ¿Qué hace el oxígeno? El oxígeno es el átomo que tiene 6 electrones de valencia, ¿cierto, Luis? Su tendencia natural, o sea, lo que siempre va a gustarle y siempre lo hace, es que le lleguen 2 electrones extra. Los 2 electrones extra son 2 cargas negativas, por eso el oxígeno siempre trabaja con -2, exceptuando los peróxidos, que es otro cuento donde trabaja con -1, ¿listo? Pero aquí trabaja con -2, entonces, oxígeno, aquí en esta molécula, -2, ¿listo? Cada oxígeno recibe 2 electrones. Ahorita sí, hagámoslo. 1 más 1 el hidrógeno, por 2 átomos que hay, ¿cuánto te da? Más 2. Menos 2 átomos del oxígeno, por 4, o sea, cada oxígeno recibe 2 electrones. Y como tengo 4, 2 por 4, -8, muy bien. Ahora sí, ¿cuánto da eso? Más 2 menos 8 me da -6. Esto me debe dar a mí 0, entonces debo buscar un número que sumado a -6 me dé 0. ¿Cuál es el único? Más 6. Este número que me hace falta aquí corresponde al estado de oxidación que desconozco. ¿Cuál es el estado de oxidación que desconozco, que nunca toqué? El del azufre. Es decir, que ese azufre ahí está trabajando con estado de oxidación más 6. Bien, ahora Valentina se está preguntando, igual que Paola en su casa. ¿Por qué tienen que recibir electrones? ¿Quién? ¿Por qué tienen que recibir electrones? ¿El oxígeno? El número que pertenece a ese, al azufre. Pregunto. ¿Por qué tiene que recibir el oxígeno electrones? Ah, listo, muy bien. ¿Tú te acuerdas de la configuración electrónica? ¿Que lo vimos al principio? Listo, entonces será, primero que todo, el azufre, el oxígeno, ¿qué número atómico tiene? Revísalo en tu tablita. No, número atómico. 8. El oxígeno, pues ahí. Efectivamente, número atómico 8, entonces. Oxígeno, 8. ¿Listo? Configuración electrónica, entonces tiene 8 electrones. Arranco 1s2, 2s2, 2p4. ¿Listo? Si recuerdas eso, entonces, primero, nivel 1s, segundo, 2s estaba lleno, y los 3p que me quedan, 1, 2, 3, 4, ¿sí lo recuerdas? Y recuerdas tú también que para estabilizarse la idea es tener todo esto de aquí lleno. ¿Cuántas flechitas le faltan para llenarse? ¿Cuántos electrones le faltan? Aquí le falta 1 y aquí le falta otro. Solo le faltan 2. Ajá. Entonces le faltarían 2 para completar 8 electrones en su última capa. Eso sería el octeto. Por eso el oxígeno tiende a recibir 2 siempre. Si le entregas 1, queda con 7. Él dice, entrégueme otro. Si le entregas 2, ya queda con 8. Entonces esos son los que llegan. Uno aquí y otro aquí para completar su octeto. ¿Listo? ¿Bien? Bien. Listo, perfecto. Ahorita sí. Gracias a la pregunta de Valentina se nos plantea, entonces ese azufre se comportará siempre así. Siempre tendrá el mismo sistema para el azufre. Miren el que está ahí, el que dice SO4, 2 menos. ¿De dónde saco yo ese SO4, 2 menos? Miren que aquí está el H2. Yo lo que hago es borrar el H2, es decir, quito, este hidrógeno se me fueron esos 2, pero ellos se van, pero se van sin sus electrones, entonces quedan como 2 menos, los electrones se quedan sobre la otra parte de la molécula que se formaría un anión, ¿listo? Y ahora aquí, hagamos este ejercicio. Luis está pensando,
ese 2 menos es, o puede ser, la carga del oxígeno, pero no, esa es toda la carga de la molécula. Entonces yo por así sí lo voy a poner esto entre corchetes, y ese 2 menos lo voy a sacar de aquí. Este 2 menos es la carga de todo lo que tengo ahí encerrado. Entonces, ahorita sí me toca. Oxígeno, ¿cuántos electrones recibe? Ahorita sí, 2 menos. Azufre, no lo sé. O miren, como ya averigüé de acá el ácido sulfúrico de acá, averigüé que era más 6, confirmemos, más 6. ¿Listo? Menos 2 por 4, menos 8. 6 por 1, 6 por 1, 7. Ah, no, 6, perdón. Ah, listo, 6 y se le fueron a los 6. Ahorita sí, más 6 menos 8, ¿cuánto da? Menos 2 por aquí, que corresponde a la carga del ion. ¿Sí lo vieron? Entonces, siempre que tengan un ion cargado, la carga les va a indicar la sumatoria donde les debe dar. ¿Listo? ¿Ya hasta ahí bien, Valentina? Otro ejercicio rápidamente, hagámoslo con este. ¿Se puede hacer con yodo o con todo? Vaya, dígame con el que se le antoje. Yodo, no se me compliquen. Yodo y hidrógeno azufre. Hagamos un compuesto de yodo. Ese es un compuesto de yodo. ¿Listo? Ahora, va rápidamente. Menos 2 para el oxígeno, más 1, menos 2 por 4, menos 8. 1 por 1. ¿Qué número falta ahí para que esto dé 0? O hagámoslo así. 1 menos 8 me da menos 7. ¿Qué número me falta para que esto me dé 0? Efectivamente, más 7. Ese más 7, que también sería el mismo que aquí, es el estado de oxidación del yodo. Y acabamos de ver en internet que el yodo tiene 5 estados, menos 1, 1, 3, 4 y 7. Ese es uno de los estados de oxidación. O sea que ese compuesto que está ahí es totalmente válido, ¿cierto? ¿Aparte quedó claro? Bien. Entonces siempre recordemos, vamos a tener unas tendencias. Voy a sacar otra para que lo miremos aquí en la tablita periódica. Les escribo es bien monocúbico. Bueno, un momentico. Ahí. Se veía, pero Ahí, Valentina. allá. Allá. Ay, gracias, ya no me mueve ahí. Listo. Tabla periódica. Listo, esto quiero que lo aprendan para el resto de su vida y para el ITSES como tal o lo que quieran hacer en su vida, estudiar lo que quieran. Si van a estudiar Derecho, también apréndase lo que es importante. Usted tiene una tablita periódica, ¿listo? Ya nos acordamos que había zonas que se llamaban la zona S, la zona P, la zona D y acá la F. ¿Sí se acuerdan? Lo vimos. La zona S que tenía que todos los que estaban aquí terminaban por lo menos en S1. O sea que su configuración electrónica termina por aquí en cualquier cosa y en S1. Cualquier cosa que estaba antes, supongamos que era la 2S2, 2P6. ¿Listo? Miren, este de aquí está lleno, completo. El siguiente, que sería el 3S, es el electrón que me sobra. Entonces este electrón yo siempre voy a tender a querer desaparecerlo, para que la capa inmediatamente anterior me quede totalmente llena y con el octeto. Entonces los que están en el grupo 1, siempre su principal estado de oxidación es más 1. ¿Por qué? Porque la tendencia es desaparecer un electrón para completar su capa. ¿Listo? ¿Sí? Listo. Los de el nivel 2 terminan en S2. ¿Cuál es el objetivo de ellos? ¿Qué les queda más fácil? ¿Ganar 6 para llenar S o perder ese orbital que tienen ahí o perder esos 2 electrones que están ahí? Entonces ellos tienden a perder 2 electrones. Carga representativa de los 2A siempre es más 2. ¿Listo? Ahora, del grupo 7, siempre es muy fácil los extremos. Del grupo 7, los que están aquí en el grupo 7 terminan en
ellos terminan en 2S2, 2P5. Si usted analiza los del grupo 7, siempre le tiene que dar la sumatoria 7, entonces 2 más 5, 7. ¿Cuánto les van a faltar a ellos para el octeto? Siempre les va a faltar un electrón. Siempre van a querer tener un electrón para llegar a 8. O sea que ellos, los que están aquí en el grupo 7, siempre van a querer recibir un electrón. Por tanto, su estado de oxidación característico siempre va a ser -1. ¿Listo? Valentina encontró el oxígeno. Cuando lo buscaba se demoró un poquito porque el oxígeno está inmediatamente antes que el flúor y pertenece al grupo 6A, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Su configuración, 2S2, 2P4. 6 electrones en su capa de valencia. ¿Listo? ¿Cuánto le faltan para completar 8? Le faltan 2. Tendencia natural de él a recibir 2 electrones. Por tanto, estado de oxidación común para los elementos del grupo 6A, -2. ¿Listo? Y el oxígeno que está aquí, que es el primero, es el que mejor cumple esa regla. Él casi siempre, bajo cualquier parámetro, quiere tener -2. Siempre, él quiere hacer eso. ¿Listo? De ahí para abajo, algunos entre más abajo están, se comportan como rarito. Y por acá, como ya entran a los metaloides, empiezan a actuar como metal, entonces empiezan a ceder, por tanto, de carga positivo. ¿Listo? Ese es el recuento. Esos son los que ustedes deben saber. Grupo 1, más 1. Grupo 2, más 2. Grupo 7, -1. Grupo 6, -2. Listo. Eso. Y lo que se deben saber de ahí para arriba es todo lo que esté en medio, que es un metal. Es decir, de la escalerita para acá. ¿Recuerdan la escalerita? De aquí para acá, todo lo que es un metal, la mayor tendencia lleva a cargarse positivamente. ¿Listo? Pero no nos memoricemos nada porque ellos se cargan como +1, +3, +5, +7, +6, +8. Lo que les toque liberar de electrones, ellos lo liberan. ¿Listo? Pero siempre que hagamos un metal de la tabla periódica, vamos a decir, él posiblemente su estado de oxidación va a ser positivo. Es lo único que tenemos. Y ahí resumimos las reglas. Valentín está pensando entonces, ¿para qué sirven los números de oxidación? Los números de oxidación son números contables que permiten a los químicos hacer cosas como resolver ecuaciones de equilibrio redox, que es lo que vamos a ver con ustedes. Es el tema de 11 y 10. Ustedes, si sale un electrón de aquí, por ejemplo, si yo les hago esta ecuación, si yo les hago esa ecuación es una ecuación de hidrólisis o electrólisis. Estos se liberan electrones, miren, estoy sacando electrones del sistema. Esta reacción es un proceso de oxidorreducción, se llaman reacciones tipo redox. Ya lo viste el semestre pasado, ¿cierto, Valentina? Listo, entonces, ¿aquí qué me está queriendo decir? Esta molécula tiene un estado de oxidación de 0, porque es neutra. Siempre que ustedes vean una molécula normal ahí por la vida y no lleve nada arriba, es neutro, entonces 0. Acá está pasando a +1. Eso indica que cada átomo está perdiendo un electrón, o sea que se está oxidando. Para eso necesitamos, para poder poner los números en una ecuación, ustedes van a tener, por ejemplo, una reacción H2S pasando a S. Este va a quedar neutro, pero es que aquí venía con -2. Tenemos que saber poner los estados de oxidación para poder definir si se está oxidando o se está reduciendo. Y con base a eso, balancear la ecuación por sistema de oxidorreducción, que lo vimos el semestre pasado, ¿cierto? ¿También? ¿Cierto que no porque vimos por tanteo nada más? No, porque yo sí lo había escuchado. Si lo había escuchado, entonces listo. Vamos ahorita, luego cuadramos cuando vimos los ejercicios. Tenemos ejemplos, mira los ejemplos. El hidrógeno siempre con +1. Ahí está en toda la fila con +1. ¿Listo? ¿Y si le agregas 2, qué pasaría? Si le agregas 2, míralo al ladito. Si le agregas 2 átomos de hidrógeno, míralo, ahí está. También sigue con +1. El estado de oxidación no depende de la cantidad de átomos. Es como por decir algo, tú tienes una tendencia a recibir 1000 pesos. Esa es tu tendencia, o sea que tu estado de oxidación es +1. ¿Listo? Perdón, es -1 porque es recibir. Menos. Luis tiene la tendencia a entregar 1000, entonces él va a tender a +1. ¿Listo? Si tengo yo 5 veces a ti, cada una tiene una tendencia a recibir -1. No es que el 1 se comparta entre todos, no, es que cada una recibe
esa cantidad de electrones. Entonces, el más 1 indica que el hidrógeno cede un electrón. Si hay 15 hidrógenos, habrían 15 electrones que está cediendo. ¿Sí lo viste? Entonces, ahí no importa que sea más 1, que sea más 3, que sea más 20, por lo menos ahí tienes H20 en una molécula, será siendo más 1. Sino que aquí, ¿qué pasa? Pues más 1 por 20 te va a dar más 20 cargas positivas quedan ahí en ese sistema. ¿Listo, Valentina? Ahora, si en los estados de oxidación comúnmente no cambian, aquí tenemos para el grupo 7 de la tabla periódica, miren lo que yo les decía, menos 1. Miren, aquí está el famoso yodo, cargado con menos 1, pero ya sabemos que también puede tener otros estados, ya lo vimos, más 7, 3, 5 y 1. ¿Listo? Aquí aparece el oxígeno, con menos 2. El azufre, que está inmediatamente debajo del oxígeno, con menos 2. Y son ejemplos del grupo 6A, donde ese grupo tiende a recibir 2 electrones. ¿Listo? Finalmente tenemos el metano. Miren, aquí, ¿cuál sería el estado de oxidación del carbono como tal? Ley de las aspas, para eso sirve. Aquí es 1, y si no, usted ya sabe, 1 por 4 más 4. El único número que le puede dar 0 es menos 4. O sea que la carga del carbono es menos 4. Ese es el estado de oxidación del carbono en ese sentido. Aquí, ¿por qué Valentina está brotando los ojos y está pensando, bravo, pero eso no? Porque cuando ella está revisando su tabla periódica, que lo está haciendo en ese momento, se encuentra con que los estados de oxidación del carbono son 4 positivo y 2 negativo. Y 2 positivo, perdón, son 4 y 2. Resulta y acontece que en este caso, como es una molécula orgánica, la molécula orgánica, el carbono se asume que está interactuando y ganando 4 electrones por enlaces covalentes. Esto lo vamos a ver en química orgánica. Pero es importante, mira, aquí parece como menos 4. Y yo puedo hacer una reacción fácil. HCO4 más oxígeno produce CO2 más H2O. ¿Listo? Miremos estados de oxidación. Aquí te quedaría como menos 4. Acá te queda como oxígeno menos 2, menos 4. Único número que sumado a menos 4 le da 0. Más 4, o sea que está pasando de menos 4 a más 4. ¿Qué quiere decir eso? Que le está entregando 8 electrones. Se está oxidando en 8 electrones. ¿Sí lo vieron? Y ese proceso es lo que vamos a conocer nosotros como oxidación. ¿Sale? ¿Sí? ¿Listo? ¿En casita también estamos bien ahí? Que no los estoy escuchando ni los estoy leyendo. Perdón con ustedes. ¿Alguna pregunta? Listo, veo que no. Entonces continuemos. Miren los siguientes. Cuando tengan ustedes nuevamente aquí, siempre el grupo 7 menos y siempre el grupo 1, ya vemos que esos son todos del grupo 1A, pues van a tener más 1, más 1, más 1, más 1. Del grupo 2, miren, calcio del grupo 2A. Característica, menos, más 2, más 2, más 2, más 2. ¿Listo? Y aquí vemos un ejemplo de cada uno de ellos. Digo, simplemente era para recordarles que estuvieran ahí. Ahorita, lo que dice Valentina, cuando usted simplemente, potasio va a ser más 1 siempre, azufre, menos 2, simplemente tiene que hacer ley de las aspas y obtener el subíndice o la cantidad de átomos que va a enlazar ahí. No es complicado. Miren acá con el berilio, por ejemplo, 2 para acá, 2 para acá, y se anularían en el sistema, se cayó el internet. Chicos, en su casita, vamos a seguir por acá, que no se ha caído el internet, esperemos. Si se laguea, me perdonan. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos entendiendo los números de oxidación? ¿Sí? ¿Sí, Valentina? Listo. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Porque con base en los números de oxidación yo voy a formar diferentes compuestos que voy a tener yo que estructurar. Entonces, lo primero, cuando ustedes tengan la tabla periódica nuevamente, entonces en la tabla periódica hay 2 grandes divisiones. Y las más importantes son de esta escalerita hacia acá. ¿Cierto, Luis? Entonces tengo no metales y metales. Aquí viene el proceso. Usted tiene aquí
metales y no metales. A esos los va a hacer entrar. ¿Hay alguien ahí? Valentina, ¿me cierra la puerta, por favor? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Gracias. Entonces, mira, ahora, cuando yo los hago entrar en contacto con oxígeno, los hago reaccionar con oxígeno, estoy haciendo un proceso que ya comúnmente nosotros conocemos. Dejan un metal ahí y su papá vuelve y lo encuentra todo cubierto de óxido y dice, ah, este hierro se oxidó. ¿Listo? Ese es el proceso que vamos a hacer. Vamos a realizar procesos de oxidación. Entonces, cuando usted tiene un metal y lo hace entrar en contacto con oxígeno, va a obtener un óxido. Metal, oxígeno. Aquí va a depender. Oxígeno menos 2, metal va a tener su carga, la que sea. Cruce para acá y le va a quedar X2. ¿Listo? Cuando tiene un metal, se llama óxido básico. O también conocido como óxido metálico, no hay problema. Cuando tiene uno metal, le va a dar la misma situación. Tiene oxígeno, va a tener ahora no metal, oxígeno, el oxígeno menos 2, no metal comúnmente se cargan también con la carga que quiera, cruza para acá y le va a dar lo que se conoce como el óxido ácido. ¿Listo? Y ahí vamos a tener dos tipos de óxido. Ahora, ¿qué pasa? Usted haga reaccionar esos óxidos con agua. Y en este caso, el óxido ácido va a formar algo que se conoce como ácido en el sistema. Y los ácidos voy a tener dos tipos de ácidos. Ácido binario y ácido ternario. ¿Listo? Perdón. Ahí, ¿qué pasó? A ver. Listo. Ahora, si usted tiene un óxido básico y lo hace reaccionar con agua, va a obtener un hidróxido. Eso sí lo recuerdas, Valentina, ¿cierto? Y lo recuerda en su casita. Cuando hace reaccionar usted un óxido básico o un óxido metálico con agua, va a obtener algo llamado hidróxido. ¿Cierto? Que presenta una característica general y es que los hidróxidos presentan M, OH, X. Y algo que les voy a decir aquí, X es la carga del metal, siempre va a ser así. Siempre va a ser igual a la carga del metal. ¿Listo? Y en los ácidos, ahora vamos a ver cómo nos formamos. ¿Listo? Ahora, cuando usted entra en contacto un hidróxido con un ácido, va a tener la formación de una sal. ¿Listo? Y se tiene en ese caso una reacción de neutralización. ¿Cómo ocurre esto? Ya me acordé porque tengo esta otra diapositiva. Cojan cualquier, don Luis, un no metal, que no sea el oxígeno. Azufre, bien. Listo. El azufre usted lo va a hacer reaccionar con el oxígeno. Un estado de oxidación del azufre, ¿cuál le gusta? No, estado de oxidación. ¿Listo? Azufre, el que vimos ahorita, el más 6, ¿cierto? Listo, pongámosle azufre. Entonces, oxígeno menos 2, azufre más 6. Cruzo para acá y me queda 2, cruzo para acá y me queda 6. Como lo puedo simplificar, me queda como SO3, ¿cierto? Mitad de este, mitad de este. ¿Listo? Y me queda como SO3. ¿Cierto, Valentina? Al ser un no metal, el óxido que generó acá se va a llamar un óxido ácido. ¿Listo? Ahora, lo voy a mezclar con agua. SO3 más H2O. Listo. Miren cómo se hace la formación de esto. Primero voy a ver cuántos elementos lo componen. Hidrógeno, azufre y oxígeno. Miren. Entonces acá tengo que va a ser un ácido ternario, conocido como oxácido. O la más fácil, si tiene oxígeno en su estructura, va a ser un oxácido.
Miremos cómo se forma. Hidrógeno primero, luego no metal, luego oxígeno. Entonces, hidrógeno primero, luego no metal, que en este caso, ¿cuál sería? El azufre. Listo. Y finalmente el oxígeno. Pero aquí viene lo que están pensando ustedes. Y ahí hay balance en materia, no, no lo hay. Hidrógeno, aquí hay 2 átomos, acá ¿cuántos deben haber? Azufre, aquí hay un átomo, acá ¿cuántos deben haber? 1, bien. Oxígeno, aquí hay 3, aquí hay 1. ¿Cuántos debe haber? H2SO4, ya lo vimos. En la segunda diapositiva estaba, ¿cierto? Listo, y esto se llama el ácido. Ahorita aprenderemos cómo nombrarlo. ¿Listo? Es un ácido, únicamente. ¿Por qué? Porque viene de un no metal. Ahora, hagamos un paréntesis. Valentina, antes de que te duermas, un metal. ¿Calcio? Calcio. El oro también está ahí. Sí, el oro también. Calcio. El único estado de oxidación del calcio, porque está en el grupo 2 de la tabla periódica, va a ser 2 más. Ya no hay de otra. Calcio lo voy a mezclar con oxígeno, entonces tengo calcio, oxígeno. 2 más, 2 menos. Cruzo 2 para acá, cruzo 2 para acá. Puedo simplificar si me queda como KO, que será el óxido básico. ¿Listo? ¿Por qué es básico? Porque viene de un metal, o también óxido metálico, si lo quieren llamar así, no hay problema. Ahora, vamos a mezclarlo con agua. CaO más H2O. Aquí es donde le digo que tenemos que tener cuidado. Aquí se rompe eso, aquí no voy a decir 2 de esto, 2 de aquello. No, la fórmula dice MOHX. No volteen, entonces CaOH. ¿Y X qué es? X era la valencia del metal. Entonces aquí estaba trabajando con más 2. Aquí está con más 2. Entonces aquí obligatoriamente está X es 2. ¿Listo? Luis está preguntando, ¿y ahí el balance de masa? Miren, en este caso se cumple hidrógeno, 1 de aquí por 2 de acá, 2. Aquí también hay 2, bien. Oxígeno, 1 por 2, 2 también, aquí hay 1, 2. Se cumple. Algunas veces no se les va a cumplir, por ejemplo en esto, Fe2O3 más H2O produce, siempre tiene que ser Fe. Aquí la valencia del hierro es más 3, usted va a colocar OH y le va a poner 3, porque es más 3. Ahí no se cumple, aquí hay un átomo de hierro y aquí hay 2 átomos de hierro. La única que nos queda ahí es balancear, no hay de otra. ¿Listo? Tengo que empezar a balancear, pero yo no puedo cambiar esa estructura. Los hidróxidos siempre son MOHX, siempre. Mientras que los ácidos, si usted se da el lujo de sumar, hidrógeno, no metal, oxígeno. ¿Cuántos hay? Aquí hay 7 hidrógenos, H7. Azufres, hay 7, H7S7. Oxígenos hay 20, listo. H7S7 o 20. ¿Listo? Pero en el hidróxido no. En el hidróxido toca tener cuidado y respetar esta formulación. ¿Listo? Es la única. ¿Y ahorita qué va a pasar? Voy a copiar la diapositiva porque creo que aquí ya viene otra distinta. Ah, no, viene en blanco, muy bien. Se apagó, ¿cierto? Allá. ¿Están viendo? ¿La están viendo? Ahí se apagó, pero estaba. Ahí, ¿cierto? Ya. Listo. Entonces, ahorita sí. La última reacción que a mí me queda es coger ese ácido que formamos, H2SO4, hacerlo reaccionar con el que formamos también y finalmente hacer una reacción de neutralización o formar una sal. ¿Qué es una sal? La sal tiene una parte no metálica y una parte metálica, es decir, el metal cargado positivamente será mi catión y la molécula que viene del no metal va a estar cargada negativamente y va a ser mi anión. Veamos aquí, lo primero que se va a formar aquí es agua.
Luis está preguntando, ¿y de dónde sale esa agua? Miren, estos hidrógenos son H, H, listo. Y aquí estos OH son dos OH, OH. Y miren el agua que es H, guioncito, OH. H, enlace O, enlace H. Entonces tengo que cada hidrógeno que esté en el ácido va a tomar un hidroxilo que esté en la base y va a formar una molécula de agua. ¿Listo? ¿Qué le queda entonces? Si al H2SO4 usted se le lleva los hidrógenos, pero se los lleva sin electrones, entonces esos electrones ¿a dónde le van a quedar? Ya vimos que la carga va a ser -2 para todo el ion. Y al calcio, si al calcio se le lleva, cada uno de esos tiene una carga negativa, el calcio va a quedar con... ¿Cómo se forma la sal? La sal dice, pase esto. Ponga primero el metal con su carga, +2, luego coloque entre paréntesis el anión o la molécula aniónica, SO4, 2-. ¿Listo? Pongámoslo por fuera pues para que no se me confundan ahí, 2-. Y ahorita sí, haga lo mismo, coja la ley de las aspas, baje este 2 para acá, baje este 2 para acá, 2 con 2 se cancela, ¿cierto? Entonces no hay necesidad de ponerlos, ¿cierto? ¿Cierto? Si no hay necesidad de ponerlos, tampoco hay necesidad de poner un paréntesis, porque el paréntesis es para cuando tengo más de 2, para entender que todo lo que está en el paréntesis está agrupado, no hay necesidad, te lo quito. La sal que se forma ahí será... En los paréntesis, cuando Sí. hay más de... CaSOH. Vamos a hacer lo que dice Valentina para demostrarle. Cojo ahorita sí. Voy a hacer el mismo, H2SO4, pero voy a hacerlo entrar en contacto con NaOH. Mira, aquí yo pondría el paréntesis, pero como solo existe uno, pues yo puedo omitirlo. Ahorita sí veamos qué sal se va a formar. Primero voy a formar agua, más H2O. Listo, ¿de dónde? Los hidrógenos de aquí se van, entonces H se va con el OH de acá, hidrógeno con OH. Ahí no estamos balanceando, solo dejémoslo así. ¿Qué me va a quedar de este lado? De este lado ya ustedes saben que les va a quedar el anión SO4, 2-. Y de este lado Na+. Hagámoslo aquí, Na+, abro paréntesis, SO4, 2-, ¿cierto? Ahora sí, por ejemplo, aquí, este 2 va para acá y este 1 va para acá, ¿listo? Te va a quedar Na2SO4, 1. En este caso, como es 1, tú puedes borrar el 1 y borrar el paréntesis. ¿Listo? Ahí no habría problema. Hasta ahí no hay problema, todo bien, todo correcto. Pero ahora, vamos a ver esta. Fe, 3+, lo voy a entrar en contacto con SO4, 2-. Abro paréntesis, ahora sí, cruzo 2 para acá, 2 átomos de hierro, 3 para acá. ¿Ahí puedo borrar el paréntesis? No, porque me está queriendo decir que esta molécula que está aquí adentro se repite 3 veces. ¿Listo? Entonces no hay forma. Y no puedo yo decir esto, Fe2, ahorita decir, no, pues multiplico, S3 o 12. No, porque estoy perdiendo la forma de la sal. Si yo hago esto, no podré definir, por ejemplo, rápidamente qué anión es el que está, y eso más adelante lo vamos a usar nosotros cuando lleguemos a equilibrios químicos en el sistema. ¿Listo, chicos? ¿Está alguna pregunta? ¿Y todo correcto? Listo. ¿Hasta ahí se solucionaron las dudas que traían también de décimo? ¿Se solucionaron las dudas que tenían también de décimo? ¿Los de allá también solucionaron sus dudas? Terminemos con esta parte para que comprendamos las diapositivas. Dice, nomenclatura, es el conjunto de normas que se aplican para nombrar haciendo uso de los elementos de la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, tengo un elemento que llamo flúor, ahorita voy a llamar los compuestos formados por flúor de alguna forma que me lo relacione. Así cuando yo escuche ácido fluorhídrico, fluorhídrico, flúor. Ácido sulfúrico, sulfuro. Hidróxido de potasio, eso tiene que ver con potasio, ¿listo?
Se aceptan 3 nomenclaturas actualmente. ¿Ustedes ya las conocen? ¿Cómo se llaman? Tradicional, que es la nomenclatura en la cual yo utilizo prefijos. ¿Qué prefijos? Hipo-oso, oso, ico y perico. Ajá. Si tengo 4 estados de oxidación, al más bajito, hipo-oso. Lo que ahorita le pregunté, al siguiente, oso. Al siguiente, ico, y al mayor de todos, perico. ¿Listo? Prefijo son oso e ico. Sufijos antes de hipo y per. ¿Listo? Fácil. Nomenclatura stock. Nomenclatura stock se basa en los números o estados de oxidación de la formulación y presenta con números romanos. Traducción para el cristiano. Óxido de hierro. El hierro me puede trabajar con 2, con más 2 o más 3. Entonces, simplemente coloco entre paréntesis 3. Eso me indica que estoy trabajando con Fe más 3. Y yo puedo poner el oxígeno, menos 2, cruzo para acá, y hallo que la molécula es Fe2 o 3. ¿Listo? ¿Sí vieron? Y habría otro, óxido de hierro. ¿Cuál? 2. Fe2 más, oxígeno menos 2, cruzo para acá y cruzo para allá, FeO. ¿Sí ven? Y esa nomenclatura es muy simple, simplemente diga, es un óxido. ¿De qué elemento? Y entre paréntesis colóqueme el estado de oxidación del metal, porque es el único guionito para conocer cómo se comporta. Y por último tenemos la nomenclatura IUPAC, que le establece la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, esa belleza, que utiliza cantidades para nombrar, para indicar cuántos elementos hay. Por ejemplo, el hierro que está ahí, Fe3 más 3, oxígeno menos 2, paso para acá, me queda 2, me quedaría 3, puedo borrar los números de oxidación, la fórmula que me va a quedar es Fe2 o 3, ¿listo? ¿Cómo lo llamaría yo según la nomenclatura de IUPAC? Lo llamaré trióxido, coloco estos sufijos, indico la cantidad, mono, di, tri, tenta, hepta, pecta, octa, deca, nona, todo eso los vamos a usar acá. Trióxido es 3 oxígenos de dihierro. ¿Listo? Eso es lo que vamos a formar acá. Son las 3 nomenclaturas. Los óxidos, ya vimos, se componen de un óxido básico donde voy a mezclar un metal con oxígeno. Tengo 2 óxidos ácidos donde mezclo un no metal con oxígeno. Y aquí ya entramos nosotros a desarrollar ejercicios de cada uno de ellos, ¿listo? Pero como veo que ya están que se van, vamos a dejar hasta ahí. La tarea del día de hoy, ¿dónde estás? ¿El resumen otra vez? ¿Qué? ¿El resumen otra vez? Sí, me gustaron. No es un batirresumen, dame un a que se recupere esto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Listo, entonces. Van muy amablemente ustedes. ¿Ver el video? Van a ver el video. Gracias. ¿Están viendo la pantalla? Listo. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. Dale 30 segunditos. ¿Este video ya lo habían visto? No. Van a ver el video de los estados de oxidación. Son 2 videitos. Este, que es de lo más de bonito, donde este señor muy amablemente, que es un excelente químico, les va a enseñar lo mismo que yo. Y este, donde en este video vamos a ver y repasar cómo se asignan, cuáles son las características y cómo hacer esos ejercicios de cruce y todo. Y este video de aquí nos va a aprender a diferenciar entre la valencia y el número de oxidación, qué diferencias hay y por qué son importantes. ¿Listo? Porque valencia es lo que vamos a ver en química orgánica cuando lleguemos allá. Y número de oxidación fue lo que vimos acá. ¿Listo, chicos? Y finalmente, viéndose esos 2 videos, ya que Valentín está pensando en cómo hacer su video, su informe, no van a hacer eso. Van a hacer este humilde tallercito. ¿Qué dice? Para recordar, construya la fórmula estructural de los siguientes compuestos o consúltela en internet. Ácido ascórbico, ácido acetilsalicílico, glucosa, estos, ¿sí? Van a poner en internet y van a buscar la fórmula. Tanto la fórmula como la estructura. ¿Listo? Recuerden, ¿qué es fórmula estructurales?
C12, H14 o 4. Y la estructura es este carbón. ¿Cómo así? Ya vamos para allá. Escriba la configuración electrónica y la estructura de Luis. Recuerda, la configuración electrónica es 1s2, y la estructura de Luis es escoger el electrón del último nivel o el nivel más alto, la capa más alta, y la colocan N punto, S 6 puntos alrededor. ¿Listo? Y la última, gracias Valentina por llegar allá. Esta dice lo siguiente: van a ver los enlaces, lo que vimos anteriormente, y van a completar la tabla. Vamos a ver. En el primer compuesto, ¿qué tipo de átomos hay? Tengo cobre, azufre y oxígeno. ¿Listo? Cantidad, hay un cobre, hay un azufre y hay 4 oxígenos. ¿Sí lo vieron? Ahorita, números de oxidación. Para el cobre debo averiguar el número de oxidación. Para el azufre debo averiguarlo. Y para el oxígeno también. Yo sé que el cobre es más 2, más 6, menos 2. Entonces aquí los coloco. Más 2, más 6, menos 2. Y ahorita sí, carga neta del sistema. Como está neutro, les debe dar 0. ¿Listo? Y hacen las operaciones. Aquí obviamente ustedes anexan las operaciones. ¿Listo? Y finalmente, ¿quién habló? Y finalmente la última es, forma los siguientes compuestos. ¿Listo? Es decir, averiguo cuál es el cloruro de sodio, cloruro de bario, y de la estructura, y coloque con los de preferencia. Esa parte la marco cuando entremos a estudiar mañana fuertemente nomenclatura, pero váyanos averiguando así nada más. ¿Listo? ¿Vas a dar el límite del día de hoy? O... Límite de hoy y mañana, para que tengamos tiempo, y mañana que les explique bien fuertemente nomenclatura pasamos esa parte. ¿Listo? Listo. Y ahí hay una tablita donde más o menos repasamos y recordamos. Esta por eso está fuera de la tarea, por ejemplo, para que ustedes repasen. Sistemática, monóxido de hierro, dióxido de azufre, todo el cuento. Stock, simplemente los números romanos. Y tradicional es para que vayan viendo óxido ferroso, óxido sulfúrico, anhidro acético, todos esos. ¿Listo, chicos? No siendo más, creo que ustedes van de salida. Chicos, en su casita están bien, no siendo más. También ya se fueron. Bueno, chicos, que tengan una feliz tarde. Recuerden hacer la tarea, plazo hoy y mañana. Cualquier cosa me escriben y hablamos ahorita. Gracias, profe. Ustedes. Muchas gracias, profe. Ole, pero